Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Guías de Remisión Electrónicas, Casuística y Consultas Recurrentes. Tenemos en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, directora de la revista Contadores y Empresas, consultora independiente en doctrina contable NIF y su impacto tributario, docente en la Universidad de Lima. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches, Edu, y a cada uno de los participantes que se están conectando al presente curso. Un gusto saludarlos, como siempre, esperando se encuentren ustedes bien. Como ya ha mencionado Edu, vamos a ver el día de hoy sobre guías de remisión electrónica, principalmente preguntas o consultas recurrentes que me he permitido recoger justamente de los cursos previos que hemos estado realizando, consultas interesantes que se dan y que vamos a ver, ¿no? Que están o se recogen o fluyen de las normas, pero que a veces es importante puntualizarlas o definir exactamente dónde se encontraría una respuesta. Además también de consultas propias, particulares sobre asesorías que se están presentando. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar bajo la dinámica de plantear la pregunta que se ha formulado y sobre ello emitir respuestas, comentarios y algunas recomendaciones de corresponder. Además, como bien ha señalado Edu, si ustedes tienen algunas consultas adicionales o sobre lo que se está mencionando, algún comentario, bienvenido sea. Siempre es bueno señalar y considerar que la casuística por lo general suele superar, ¿no? a lo regulado, a la norma, y en el tema de guías la casuística es mucho más amplia. Y hay cosas o hay aspectos que obviamente ocurren en la práctica, en el trayecto, durante el traslado, y no hay una normativa propiamente dicha o una regulación expresa. Ante ello, bueno, se puede plantear recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta, pero ya dependerá, ¿no? de la aplicación específica que se tenga. Además que cada negocio, cada empresa, según su modus operandi, según las transacciones que realiza, según los trayectos o la programación que realice, la logística, puede tener supuestos muy específicos o particulares. Entonces, el primer tema, la primera recomendación que siempre me permito brindar es que se haga un mapeo, ¿no? Un mapeo de todas las operaciones o transacciones que están involucradas dentro de esta temática de guías de remisión, ¿no? Y ver cómo se está realizando ahora, si es que aún no se emite en forma electrónica, cómo se está efectuando ahora bajo el formato de guías de remisión física. Ese proceso, ¿no? Esa ruta, esa secuencia. Y luego ver si resultaría aplicable lo mismo para pasar a guías de remisión electrónicas, o si habría que hacer algún ajuste, o desde ya dentro del proceso vemos que hay algunos aspectos que nos advierten dudas o que deberían originar cambios o modificaciones. ¿Okay? Bien, antes de iniciar con el tema de consultas o casuística recurrente, el día de hoy, ¿no? Se ha publicado una norma muy importante, muy relevante, entonces la voy a comentar aquí. Eso no está obviamente dentro del material porque ha salido hoy, ¿no? Entonces le he preparado para el curso. Luego ya yo le puedo enviar, no hay problema, el material actualizado para que ustedes lo tengan, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se pasa o se determina la obligación de emitir guías de remisión electrónica en forma gradual, ¿correcto? La SUNAT emitió a fines del año pasado una resolución determinando la facultad discrecional para no sancionar, ¿correcto? En principio, esa facultad discrecional para no sancionar por determinadas infracciones vinculadas con guías de remisión se centró o se determinó como periodo del 1 de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 2023. Eso implicaba, por tanto, ¿no? infracciones detectadas en ese periodo. Eso implicaba, por tanto, que los PRICOS
que a partir del 1 de julio son designados como emisores electrónicos de guías de remisión, no les resultaba pues aplicable esa discrecionalidad, ¿no? Porque solo eran infracciones detectadas hasta el 30 de junio. Sobre ello, les debo comentar que justamente el día de hoy, esa facultad discrecional para no sancionar, regulada en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 52-2022 UNAT, ha sido prorrogada, ¿no? Ha sido prorrogada por la Resolución 017-2023 UNAT, ¿no? Justamente se señala, ¿no? Que, perdón, ahí dice 23 de junio de 2022, ha sido 2023, ¿ya? Hay un pequeño error en el año, ¿ok? Es 2023. Esa facultad, esa prórroga que se ha dado, correcto, justamente lo que se señala o lo que se determina es que tiene como finalidad, ¿ok? Tiene como finalidad brindar, ¿no? O dar esta facilidad justamente al nuevo grupo de contribuyentes que quedan designados y que corresponden a los PRICOS. Entonces, la facultad discrecional versa sobre las infracciones tipificadas en los numerales 5, que tiene que ver con la guía de remisión transportista, y 9, guía de remisión remitente, comprendidas en el artículo 174 del Código Tributario, que hayan sido detectadas desde el 1 de enero de 2023, y aquí está la prórroga, ¿no? Ya no es hasta el 30 de junio, sino es hasta el 31 de diciembre del 2023, relacionadas con la emisión, ya sea de guías de remisión electrónicas o las guías de remisión físicas, ¿no? Guías de remisión electrónicas o guías de remisión físicas. Para ambos supuestos se ha dado esta facultad, se ha prorrogado, ¿ok? Ahora vamos a comentar sobre la aplicación de esta facultad. Ello se encuentra regulado en el anexo 1, ¿sí? Y se indica que ante la detección de las infracciones tipificadas en los numerales 5 y 9, ¿no? La SUNAT va a levantar actas preventivas. Eso es lo que se señala. Actas preventivas, aun cuando se incurra en dicho incumplimiento en más de una oportunidad. Sin duda esto es importante, ¿no? Para todos los PRICOS que pasan a ser emisores obligados a partir del 1 de julio, porque sabemos que siempre en este proceso, en este cambio, ¿no? En esta migración de físico a electrónico, podrían darse, ¿no? Podrían darse algunos incumplimientos o podrían cometerse algunos errores en este proceso. Entonces resulta importante que se dé este periodo, ¿no? de 6 meses para los PRICOS para que puedan, ¿no? tener esta facultad discrecional de no sancionar. Vamos a decir, es una suerte, como se mencionaría, de marcha blanca, ¿no? Una suerte de marcha blanca. Entonces ahí tienen ustedes el detalle. Esto no ha cambiado, esto ya estaba previsto en la resolución 52-2022, pero, por ejemplo, ya no estaba, pues ya no lo íbamos a comentar en el curso hoy porque ya no era aplicable. Al prorrogarse, ¿no? Lo traemos nuevamente a la actualidad. Entonces, el artículo 174, numeral 5, versa sobre la infracción de transportar bienes portando documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como guías de remisión, o transportar bienes habiéndose emitido documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como guías de remisión electrónicas, ¿no? Ahí están las sanciones que corresponden. Obviamente estas sanciones luego se someten a gradualidad, pero ahora, como les digo, el beneficio está en que hasta el 31 de diciembre las infracciones que SUNAT detecte no van a ser sancionadas. Pero ¿cuáles corresponden? En principio, partimos de la premisa que hay guía, ¿ok? Que sí se emite guía de remisión, porque si no se emitiera guía está en otros supuestos, ¿saben? Está en otros numerales. Este supuesto que estamos revisando, que estamos viendo, versa o corresponde al supuesto en el cual sí se emiten guías, pero no se cumplen con determinados requisitos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos sobre los cuales se va a aplicar esta facultad discrecional? Una es cuando el transportista obligado a emitir la GRE, no emite la guía de remisión electrónica, pero porta una guía de remisión transportista en formato impreso. Es decir, está obligado, pero por X razones no emite esa guía electrónica, sino la emite en formato físico. ¿Ok? Entonces, en ese caso, aun cuando se pueden omitir los nuevos requisitos de la resolución 123-2022 SUNAT, ¿no? Lo que sí es importante es que esa guía física
cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Y en la medida que ello ocurra, no habrá sanción por no emitir la GRE electrónica. El otro supuesto es cuando el transportista no está obligado a emitir una GRE electrónica, pero porta una guía de remisión transportista en formato impreso, ¿ok? Pero omite los nuevos requisitos que se puedan haber dado a través de la resolución 123-2022 UNAT, que es la que regula, ¿no?, los cambios en la materia de guía de remisión electrónica. Entonces, en ambos casos se emite una guía física, ¿ok?, pero se incumplen los requisitos o características de la resolución 123-2022. Y algo similar ocurre para el remitente, ¿no? En el artículo 174, numeral 9, también versa sobre remitir bienes portando documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados como guías de remisión, o remitir bienes, ¿no?, que no reúnan los requisitos para ser considerados como GRE, como guía de revisión electrónica. Igual, ¿no? Puede ser que el remitente, por ejemplo, sea un sujeto PRICO y por X razones no emite la guía de remisión electrónica, estando obligado a ello a partir del 1 de julio, pero sí emite una guía física que cumple los requisitos del reglamento de comprobante de pago, aun cuando emite quizás nuevos requisitos que se hayan modificado a través de la resolución 123-2022 UNAT. Y el otro caso podría ser de contribuyentes que aún no están obligados a emitir GRE, emiten guía física, pero omiten los nuevos requisitos, ¿no?, previstos en el artículo, en la resolución 123-2022 UNAT. Entonces, en ambos casos, en estos supuestos, ¿correcto?, lo importante es que haya una guía de remisión física, que observe lo previsto en el reglamento de comprobantes de pago, ¿correcto?, y que sin perjuicio que pueda omitirse los nuevos requisitos establecidos a través de la resolución 123-2022 UNAT. ¿Ok? Sobre eso versa la facultad discrecional para no sancionar. ¿Ok? Entonces, esto me permito comentarles porque se ha prorrogado justamente hasta el 31 de diciembre, ¿no?, del 2023. ¿Ok? Bien, sobre este análisis, sobre este comentario, ¿correcto? Ahora sí pasamos propiamente a lo que es la casuística o determinados supuestos que es importante analizar, ¿ok? Un primer punto o un primer supuesto a tener en cuenta sería si se debe emitir guía de remisión electrónica para todo tipo de traslado de bienes, ¿no? Si para todo traslado de bienes es obligatorio emitir GRE, ¿no? Entonces ahí lo que debemos tener en consideración es que el traslado de bienes es el acto que requiere un sustento documentario formal y que por excelencia se sustenta en la guía de remisión. Algo importante es que la guía de remisión sirve para sustentar un traslado de bienes entre distintas direcciones, ¿no?, entre distintas direcciones, salvo aquellos traslados exceptuados de ser sustentados con dicho documento, ¿no? Luego vamos a ver algunos supuestos de excepción, ¿correcto? Pero ahí eso está regulado también en el artículo 21 del reglamento de comprobante de pago. Algunos supuestos en los cuales se exceptúa de ser sustentados con guía de remisión. Y cuando ya vamos a la guía de remisión electrónica, recordemos o tengamos en consideración que es el documento emitido en formato digital que sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones. ¿Okay? Entre distintas direcciones. Ahora, sobre el tema si para todo traslado de bienes debería emitirse una guía de remisión, ¿no? Recientemente se ha publicado este informe, el 065-2023 UNAT, en el cual se analiza un caso en específico, ¿no? Se trata de una empresa que traslada vehículos, ¿ok?, desde la zona primaria, correcto, hasta su local. Traslada vehículos desde la zona primaria hasta su local. Pero ¿cuál es la particularidad? Que en estos casos no hay una unidad de transporte para trasladar el vehículo, sino el vehículo se traslada por sus propios medios, ¿no?, obviamente conducido por un chofer. Entonces aquí la SUNAT señala que en este caso pues no se requiere estar sustentado con guía de remisión electrónica.
Si bien este es un tema particular, específico para esas empresas, lo importante y lo relevante está dentro del rubro análisis, ¿no? Lo que subyace dentro del rubro análisis en este supuesto y lo que indica o lo que señala SUNAT alineado con esta normativa de que sustente el traslado entre distintas direcciones, la guía, lo que se indica es que la GRE, y que es lo mismo para guía de remisión física, sustente el traslado de bienes de un lugar a otro, para lo cual se requiere que esos bienes sean trasladados en unidades de transporte. Ese es el supuesto. Entonces, no necesariamente en todo traslado se emite una guía. La guía se tiene que emitir cuando se trasladan los bienes en unidades de transporte, ¿correcto? Lo cual, ¿no? También ayuda con diferentes supuestos o dudas que se presentan. A veces hay una empresa que tiene en una cuadra el almacén de toda su mercadería y 2 o 3 cuadras tiene algunos puntos o tiendas de venta. Entonces, a veces lo que me plantean o lo que me consultan es, esa mercadería no se traslada en unidades de transporte, simplemente con algún estipador o de alguna manera se traslada de una cuadra del almacén central a la otra cuadra. Entonces, no hay una unidad de transporte. Entonces, aquí ya tenemos una respuesta para ese supuesto, lo cual obviamente no elimina el hecho de que tenga que haber un respectivo control, ¿no? La salida de almacén, sobre el movimiento de mercadería, pero esto es importante tenerlo en cuenta, en consideración. Entonces, la guía de remisión se emite para todo traslado de bienes en los cuales se utilicen unidades de transporte. ¿Okay? Como primera conclusión, sin perjuicio de que luego veamos que hay algunos traslados exceptuados, ¿no? Exceptuados de ser sustentados con guía de remisión. ¿Correcto? Bien, avanzamos entonces sobre el particular y este otro aspecto sobre las modalidades de traslado. Sabemos, y siempre lo tenemos claro, que son dos, ¿no? Transporte privado y transporte público. Lo que a veces genera dudas es sobre la calificación de transporte privado. Y ahí lo que se señala en el reglamento de comprantes de pago y que resulta aplicable también para emisión electrónica es cuando el transporte de bienes es realizado por el propietario o poseedor de los bienes objeto de traslado, es un transporte privado, ¿no? Cuando se realiza por el propietario, cuando el propietario realiza el traslado, pero contando con unidades propias de transporte o tomadas en arrendamiento financiero. Unidades propias o tomadas en arrendamiento financiero. Esos son los supuestos que califica como transporte privado. ¿Okay? Cuando el transporte lo realizan los terceros es transporte público. Entonces, a veces se generan dudas o consultas o casuística sobre transporte privado, ¿no? En algunos casos se puede señalar, ok, yo tengo una unidad de transporte, pero que no es de mi propiedad, ni le he tomado arrendamiento financiero, sino es un arrendamiento puro. Me la han cedido en uso, la empresa tiene esa unidad de transporte y a través de ello hace el reparto de su mercadería, ¿no? Con sus propios choferes. Entonces la pregunta es, o lo que subyace es, ¿eso es transporte privado? No cumple ninguna de las dos condiciones, ni unidad propia ni tomada en arrendamiento financiero. Entonces el criterio que tiene en este caso la administración tributaria es que eso no es transporte privado, que sería un transporte público porque no está dentro de este supuesto. Y sobre ello, ¿no? Hay un informe, y les comparto un informe de SUNAT interesante, ¿no? Que dice, el transporte de bienes de terceros realizado a través de un vehículo recibido en comodato no constituye transporte privado, ¿ok? No constituye transporte privado. Es lo mismo comodato, cesión en uso de bienes a título gratuito o un arrendamiento operativo, ¿no? Entonces, lo que SUNAT dice, en ese caso, no hay un transporte privado, ¿ok? Y luego aquí la SUNAT en este informe señala que corresponderá la emisión de una guía de remisión remitente si quien remite los bienes es alguno de los sujetos que están calificados, ¿no? En el numeral 1 del artículo 18, es decir, los que corresponden o califican como remitentes, como el propietario o el poseedor de los bienes, y lo que indica es que en tales supuestos lo que implica es que en tales supuestos, ¿ok? Además, también se tendrá que emitir, por tanto, la guía
de remisión transportista, ¿no? Dice, corresponderá que quien realice el transporte de bienes, ¿no?, en el vehículo recibido como dato emita la respectiva guía transportista, ¿no? Entonces, esto es